acabe su mensaje. No, otra cosa. Bien, no logro contactar comunicación con el compañero Sarmiento. Vamos nuevamente, pues, con las formalidades a dar inicio a nuestra clase. Eh, Vamos siempre a retomar el tema que hemos venido desarrollando, que es los procesos de divorcio por mutuo consentimiento. Hemos visto varias formas de casos que se presentan y entre ellos, pues, hemos visto, pues, demandas de las que se les han expuesto acá en pantalla para compartir con ustedes, pues, algunas demandas en las cuales, pues, los solicitantes, pues, no tienen hijos, pues la señora renuncia, el señor también renuncia a cualquier pensión alimenticia, no hay bienes, pues no hay garantía. Entonces, pues esos procesos pues resultan con un grado de complicación, pues ningún grado de complicación mayor, podríamos decir, pues más que cumplir con las formalidades en cuanto a la voluntariedad de ambos cónyuges sin querer disolver el vínculo eh, matrimonial. Y otras demandas que si tienen hijos menores de edad, pues sí hay que pues exponer pues lo relacionado a las pensiones alimenticias. Hay otros casos en donde hay hijos, hay 4 hijos, 2 mayores de edad, 2 menores de edad, y entonces la demanda pues va a ir en función de todas estas circunstancias que se presenten. Hay otras donde la señora pues también requiere pensión alimenticia y los hijos también, o a veces en que no hay hijos y que solo la mujer pues requiere pensión alimenticia. Eh, Otras demandas donde hay bienes y entonces hay que hacer la relación de esos bienes y estipular en la demanda eh, cómo quedan esos bienes, ¿verdad? Porque hablamos de varias circunstancias. Si ese bien si está inscrito a nombre de los dos cónyuges, entonces eh, está inscrito de esa manera. En la solicitud deben de indicar cómo liquidan ese bien y asimismo presentar el testimonio y la inscripción que extiende el registro general de la propiedad para que quede eh, pues ya dilucidado pues ese tema de los bienes. Hay personas que tienen bastantes bienes y dicen estos bienes quedan a favor de la señora y estos otros bienes quedan a favor del señor, pero todo eso tiene que quedar bien determinado en la demanda. Hay otras demandas en las cuales el demandante, que es casi que más pasa, lo vamos a plantear así, que el señor se encuentra en Estados Unidos o en cualquier otro país y entonces comparece a través de un mandatario. También hay otras demandas de ambos solicitantes o ambos cónyuges, ambos se encuentran fuera de la República y ambos comparecen con mandatario. Y así pues hemos visto una diversidad de aspectos que se dan según sea la demanda que se presenta. Y ustedes pues como abogados y notarios deben de elaborar su demanda de conformidad con todas esas circunstancias. Y les hablo pues de conformidad como que esa calidad de abogados y notarios porque también pues ustedes tienen que tener conocimiento de en esos casos de todas esas demandas que se presentan donde hay bienes, donde hay instrumentos públicos, donde hay contratos, donde hay una serie de documentos que son necesarios para el planteamiento de esa demanda. Bueno, hay una compañera, Astrid Martínez, presente o ausente.
Astrid Martínez. No vino. Compañeros, tengo 81 participantes. Es un número bastante bajo en relación a el número de estudiantes reportados en listado oficial, ¿verdad? Pues entendiendo que quienes no están, pues alguno pues podrá tener alguna excusa porque no se aparta uno de ellos, pero hay muchos que no comparecen, no aprovechan por muchas circunstancias, o algunos que ya estiman que no necesitan de el curso, ¿verdad? Pero eh, llamo nuevamente a Astrid Martínez, no se encuentra presente. Vamos a tenerle que preguntar a Sonia Patricia. Sonia Patricia. Buenos días, estimado licenciado. Perdone, yo me acabo de incorporar, pero ahorita activé mi cámara, pero dígame, ¿qué puedo? ¿Usted hizo alguna pregunta? Ahorita le hacemos la pregunta. En un divorcio por mutuo consentimiento, en el mismo, pues, se hace a través de que el señor se encuentra en Estados Unidos y entonces le otorga a usted como su abogada y al mismo tiempo, pues, le entrega un mandato para que usted lo represente. ¿Cómo se denomina ese mandato o cómo debe denominarse el mandato? ¿Cómo debe denominarse ese mandato? Licenciado, fíjese que Sí, lo escucho y traté de escucharlo con claridad. Me pregunta usted que si una persona que está en Estados Unidos para efectuar que se desea divorciar aquí en Guatemala, ¿estoy bien? sí, Otorga un mandato. a usted se lo otorgó Sí, para que es usted que mi sea, audio es algo bajito, me otorga un mandato a mí, sí, para que usted sea quien lo lo represente. representa en el proceso del divorcio, que sería un Pregunto, mandato judicial. ¿cómo se llama? Usted tiene que darme el nombre para que, cómo se le denomina a ese mandato de conformidad con la ley, para que usted al momento de elaborar la demanda va a hacer ver esa circunstancia. Sería un ¿Para mandato judicial especial. qué más? Solamente Se a debe, la... protocolarizar. Solo, Se debe protocolar. Ay, no sé quién está hablando más, no, no, se me cruza ahí. solo en cuanto al nombre, solo en cuanto al nombre ahorita, solo la denominación. Es un poder Mandato, judicial, licenciado. mandato, poder Mandato o judicial mandato especial, judicial con, ajá, con protocolización, Con aquí, representación. con representación. Fíjese, licenciado, que hablan varios a la vez, entonces no le puedo contestar. O sea, estoy ordenando mis ideas para contestarle, pero alguien habla al lado mío, no sé. Pero yo lo estoy entendiendo así, licenciado, se lo voy a decir despacito. Para mí es un mandato judicial especial con representación que se debe protocolarizar aquí en Guatemala. claro, claro, está bien. Bueno, ahora vamos con Catherine Gómez. Ese mandato, ¿cómo se llama? Mandato especial judicial con representación. ¿Y cómo expondría usted esa cláusula en el mandato? ¿Cómo es que está consignada, elaborada esa, eh, esa circunstancia de esa cláusula especial para que usted pueda comparecer como mandataria? Catherine, Catherine, Brandon, vamos a ver con Brandon.
Kimberly. Porque Kimberly le tiene la foto ahí donde va en carro, pero no va en carro, ¿verdad? Yo sé que no va en Hola, carro. licenciado, buen día. Buen día. ¿Cómo se llama? Disculpe, Pues, Kimberly Sayas. sí, Kimberly, entonces, ¿cómo expondría esa cláusula especial en el mandato? Porque a usted le puede tocar elaborar el mandato también, ¿verdad? No solo que se lo envíen, ¿verdad? Sino que de repente que usted estuvo por allá, ¿verdad? Y entonces usted va a elaborarlo, ya sea para que usted lo va a ejercer o puede ser para que lo elabore otra, represente otro, el mandatario sea otra persona, pero ¿cómo sería esa cláusula especial? Para que usted pudiese actuar o la persona que está designada ahí pueda actuar en esa calidad. ¿Cómo sería esa cláusula especial? Pues sería como designar a la persona, ¿no? O sea, como, como representación, digamos. Sí, ya dijimos cómo se denomina el mandato. Se llama mandato especial judicial con representación, Ajá. ¿verdad? Entonces esa cláusula especial, ¿qué tiene que decir ahí en el mandato? Uno diría la persona que me representa, ¿Sí? sería seguido el nombre de la persona, lo digo así como lo que se pondría. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la persona que me representa, por ejemplo, nombre Cualquier nombre. Alex Morán Orellana, con número de identificación y el número de identificación seguido. Sería, por ejemplo, 29 con letras, ¿verdad? 29, 65, 813, 1709. Y Vamos a ver aquí con la compañera Jenny Herrera. Que la miro que está muy ahí deseosa de contestar. Licenciado, ¿lo puedo decir yo? Jenny Herrera, vamos a ver. Estamos ahora pasándole la pregunta a otra compañera. Jenny Herrera. Errarte, pero. Ah, es que no se había dado por aludida porque le está diciendo más su apellido. Jenny, ¿cómo diría la cláusula especial que se requiere para que una persona, ya sea que usted va a ser la mandataria o puede ser que sea otra, pero Licenciado, yo soy Jennifer de la Isla, ¿se lo puedo decir? sí, está bien, Jenny Herrera. Ah, bueno, yo tengo acá, bueno, sería yo, Jennifer Mariela del Águila Velázquez, de 36 años de edad, soltera, guatemalteca, abogada y notaria. De este domicilio me identifico con documento personal de identificación, código único de identificación, número, bueno, le voy a decir los números solo así, 2540, Bueno, 98, mire, pues antes que siga, mire, pues lo que necesito yo es solo que me digan Ah, bueno, qué debe contener esa ok. cláusula especial. Por Dice, ejemplo, que comparezco usted en la sea la calidad que, de mandatario especial judicial con representación de la señora y los datos contenidos en el primer testimonio de la escritura pública y número, pero la palabra entonces sería mandataria especial judicial con representación. esa sería la denominación del mandato, así tiene que colocar. Pero Ok. ahí ya está denominando usted el mandato como lo señala la ley. Pero aparte de eso, Buenos días. aparte de eso, hay otros, un par de aspectos que debe incluir esa cláusula especial para Licenciado, que buenos esa días. persona pueda intervenir en la que le están facultando. ¿Sí?
Licenciado, buenos días. Dilic, buenos días. ¿Quién habla? Aquí Antonio, si no, el compañero Francisco, no sé, pero Lic, básicamente la cláusula especial lo que debe indicar es que el licenciado, y se le dice el nombre, ¿va? El abogado, me represente en el proceso de divorcio voluntario que se celebrará a cabo en la ciudad de Guatemala con la señora excónyuge y en el proceso para que me represente y pueda llevar a cabo las acciones necesarias dentro del mismo, específicamente esos datos de la cláusula especial donde asigno que me estén representando. ¿Qué fundamento está eso ahí? A la LIC. ¿Sí? Como son 90 en lo que uno está hablando, otros tienen ahí sus códigos y están bien ansiosos en ver ahí rápido. Ahorita estamos prácticamente como en examen privado, ¿verdad? Y entonces... Es código civil para ayudar a los compañeros a buscar. 1692, Lic. 1692. 1692. Entonces, y el 190 de la ley del organismo judicial, ¿qué nos dice también? Ya con esos dos fundamentos, entonces ustedes pueden elaborar esa facultad especial para llevar a cabo el divorcio por mutuo consentimiento. Pueden consignar otras facultades ahí en el mandato. Pueden otras, pero específicamente la especial va a ser que contengan lo que disponen esas dos normas que les acabo de indicar. Ya con ello, pues deberían de dar a alguien respuesta de que ya dijimos que el mandato ya cumplieron con indicar que es un mandato especial judicial con representación. Ya alguien mencionó algo más, pero no lo quiero indicar hasta que alguien por ahí. Falta la acreditación, Lic. Más que todo va en función, como les digo, a que esa facultad que se les está otorgando. Buenos días, Lic. ¿Sí? Sería así, mire, pienso yo, primera, manifiesta el mandante señor fulano de tal, que confiere al abogado fulano de tal el presente mandato con el objeto que lo represente legalmente en asuntos judiciales en que tenga interés o pueda hacerlo. Segunda, continúa manifestando el señor fulano que confiere a su mandatario las facultades especiales siguientes. A. Prestar confesión y declaración de parte. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas y todo trámite referente al divorcio que de común acuerdo en la presente fecha suscribieron conjuntamente con su esposa señora fulana de tal, relativas a la solicitud de divorcio que deberá ser interpuesta ante el juzgado segundo de primera instancia de familia, con base en la solicitud de divorcio firmada por ambos cónyuges en la misma fecha. Bueno. Pueda su mandatario acogerse al proyecto de convenio de bases de divorcio. Bueno. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, miren, pues, está sencillo. Si ustedes ven su artículo, ya encontraron el 190 de la ley del organismo judicial. ¿Sí? Y ubíquense, no sé si es la literal E o F, donde indica que es la cláusula para F. el divorcio. F, Lic. Diga, por favor. ¿La leo? Sí, por favor. Bueno, voy a leer desde el principio y voy a irme a la F. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especiales conferidas para F. Iniciar o a separar la separación o el divorcio, para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderante, y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. Bien, entonces, la cláusula especial
deberá darle esas facultades que dice ahí, en ese artículo, ¿verdad? Que ahí indica que es para el divorcio y para intervenir en la audiencia de conciliación. Y ahora miremos el 1692 del Código Civil. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Bien, entonces la cláusula que tiene especial sería que otorga mandato especial judicial con representación al señor o a la señora fulana de tal para que promueva en su nombre su divorcio, ya sea en la vía voluntaria u ordinaria. Podría ser en una literal B. Bueno, y acudir a la audiencia de conciliación en la A y en la B, y le concede facultad especial para que pacte las bases de divorcio. Lo dice así el 1692 que acaban de leer, ¿verdad? Para pactar las bases de divorcio. Si no dice esas dos cuestiones especiales, puede tener más. El mandato puede tener otras facultades, está bien, pero especialmente esas que acabamos de platicar, si no las contiene, ese mandato no va a contener prácticamente las facultades que necesita el mandatario para intervenir en un proceso de divorcio por mutuo consentimiento. Sí quedó ahora claro ahí, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces ya no pueden perderse en que esa cláusula no puede faltar, ¿verdad? Esa cláusula especial cumpliendo con eso. Bueno, pero resulta que el señor está en Estados Unidos y le llamó a licenciado Francisco Girón y le dice, licenciado, que me lo recomendaron, que usted es uno de los licenciados más prestigiosos de Guatemala. Fíjese que yo estoy aquí en Estados Unidos, pero ya hablé aquí con un abogado que es de allá de Guatemala. Él se llama tal y me dijo que con usted podía platicar para ver si usted me puede representar en mi divorcio con mi esposa. Fíjese que ella vive allá por la 1 de julio o por la colonia Centroamérica, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces yo ya hablé con mi esposa del divorcio y entonces le dije que me iba a encargar de todos los gastos, ¿verdad? Y que como ya tenemos como 20 años de separados, de que yo me vine aquí a Estados Unidos, pues entonces tenemos un hijo eh, que ya es mayor de edad, ¿verdad? Ya es mayor de edad y entonces yo quiero que usted me lleve mi divorcio, ¿verdad? Y entonces, y le indica pues el número de teléfono de la señora. Y entonces, ¿usted qué haría? Usted le dice, pues con mucho gusto, yo soy especializado en el tema y no tenga pena, yo pues voy a llevar todos sus procesos. Sí, buenos días, licenciado. Lo que yo damos en sí la pregunta como directa, digamos, ¿cuál sería entonces? Bueno, la pregunta directa es de que, como él está en Estados Unidos, si le va a otorgar un mandato a usted para que usted lo represente a él, ¿verdad? Entonces, ya el mandato vimos qué cláusulas tiene que contener, ¿verdad?
Entonces usted le va a decir, sí, no tenga pena, entonces sí que me envíen el mandato y entonces, pues ya usted pues recibe el mandato, pues ya lo protocolizan y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y ahí en el mandato dice que otorgo mandato especial judicial con representación a mi abogado Francisco Girón para que promueva mi divorcio en la vía voluntaria u ordinaria y asimismo para que pacte las bases de divorcio y cualquier otra facultad que ahí le otorgue. Ahí ya cumplió, ¿verdad? Pero entonces, y ella le comunicó a usted que ya habló con la señora, pero usted tiene que comunicarse con la señora, ¿verdad? Para que, ¿cómo va a seguir ahí la situación? ¿Qué haría usted? Ya tiene el mandato. Sí, pues ya sea, digamos que si él sabe la dirección de la señora, ¿va? Sí, De pues se le citarla. le dio el teléfono a usted, ¿verdad? Para que usted se comunique con él. Ah, bueno, sí, pues llamarla, ¿verdad? Para poderla citar a la oficina, pues, ¿verdad? A la oficina profesional para poderle, digamos, llegar a un convenio, ¿verdad? O igual, para fijar las bases de divorcio, ¿verdad? Claro, Y perfecto, me parece bien. digamos, ponerse de acuerdo a quién le va a quedar la custodia de los hijos, Sí, sí, también pues, las pensiones alimenticias, ¿verdad? De cuánto sí, se le va a poder dar a cada uno de ellos. sí, Y, y digamos, si hay, si hubieron, si se habían celebrado capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Para hacer damos con la división de los bienes, ¿verdad? Para ver a quién, o si digamos que si estuvieron legalmente casados, que si fueran igual, ¿verdad? A partir de ahí, después dependiendo las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Si fuera unidad de gananciales, por decirlo así, ¿verdad? O también separación de bienes, que a ya, partir de ahí, ¿verdad? A ver a quiénes le corresponden los bienes, ¿verdad? O la mayor parte de los bienes. Y si fueran vaya, casados, pues igual también eh, lo que le corresponde a ella como la esposa, pues, ¿verdad? ya. Bueno, vamos a ver a Karen Simón que nos dice. Sí nos dijo una parte ahí importante, pero falta más. Karen Simón, ¿qué nos falta por ahí? Licenciado, pues yo también estaba pensando en lo de llegar a un acuerdo de las pensiones alimenticias, pero si la esposa no está de acuerdo con separarse o con la pensión, pues ya, si no se llega a una conciliación, pues ya se iría a juicio, ¿no? Pero no, ¿A qué juicio se iría? Porque está bien lo juicio, que me dijo usted, pues, pero en esa parte, ¿verdad? Falta, pero por lo menos en cuanto a esa parte que usted me menciona, que si no se ven de acuerdo, se va a juicio. ¿A qué juicio se iría? Juicio ordinario, licenciado. juicio ordinario por alimentos sería si no estuviera de acuerdo con... Ah, bueno, pero bueno, podría ser alimento, ¿verdad? Pero como estamos hablando de un divorcio, ¿verdad? Si, y ella pues no quiere divorciarse y entonces dice, no, yo no me divorcio y mejor le voy a promover un juicio de pensión alimenticia, ¿verdad? Porque tenemos hijos pequeños. Bueno, podría ser una salida, pero nos faltan ahí elementos muy importantes. Licenciado, disculpe, digamos que si fuera por las cuestiones de la pensión alimenticia, sí sería un juicio en la vía ordinaria, perdón, en la vía sumaria. Sí, bueno, ahí serían otras opciones, pero eh, Licenciado, sí, sería en un juicio ordinario de divorcio, en la vía ordinaria. sí, cuando ya no se logra, pues si no se logra un arreglo para llevarlo por mutuo acuerdo, pues, o sea, voluntario, pues sí,
con alguien de cualquiera de los dos que no esté de acuerdo, pues tendrían que irse a el que se considere, pues, que con lo así lo considere, pues puede acudir a la vía ordinaria, ¿verdad? Pero Licenciado, muy buen día. Me sí, surge una duda, por ejemplo, en el caso de que la persona, digamos el varón está en Estados Unidos sí, sí, y sí, al sí. momento de fijar las bases del divorcio dice, mira, yo puedo dar una pensión alimenticia de tanta cantidad y la esposa, la señora no está de acuerdo, ¿cómo se podría hacer para practicarle a esta persona un estudio socioeconómico para pues saber exactamente cuánto él les puede pagar o si o para arreglar eso, ya que pues la persona está en Estados Unidos y muchas veces ese tipo de personas no cuentan con cuentas bancarias o movimientos así que se puedan rastrear? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Bueno, como en este caso, pues recuerde que estamos hablando de la vía voluntaria. Entonces, por eso ahí está el trabajo de los abogados. Platiqué con el compañero licenciado Francisco Girón y él pues indicó que va a platicar con ella, porque ya como a usted como abogado, ya el señor le habló, como el que conoce es usted, ¿verdad? Entonces usted ya le dijo, mire, ¿cómo van a quedar los hijos? Va, pongamos que hay hijos, va. Ah, pues dice que los hijos, yo estoy de acuerdo que sigan viviendo ahí con su mamá. Pues, ¿por qué no le va a hablar de guarda y custodia? No le va a hablar de esos términos. Se le va a decir a los hijos, pues, que sigan ahí con su mamá, ahí. Y yo, pues, los voy a ver cuando vaya a Guatemala. Ahí ya tiene 2 puntos, relaciones familiares. Mire, y pensión alimenticia, yo les voy a estar mandando, son 3 hijos, 1,000 quetzales cada uno, y yo les voy a dar 3,000 quetzales a cada hijo. Perdón, 3,000, 1,000 quetzales a cada uno de ellos. Mire, pero ¿y cómo se los va a mandar? Pues dice que eh, por ejemplo, yo le he ayudado y a través del banco tal le mando ahí los depósitos. Ah, bueno, está bien, esa cuenta está a nombre de la señora, sí. Mire, y tienen casas, tienen terrenos. Pues mire, si no, todo eso no tenemos nada. Para hacer simple, más simple el caso, ¿verdad? Para no complicarlo más, ¿verdad? Y mire, pero usted tiene que garantizar esos alimentos. Eh, Como usted está en Estados Unidos, pues me va a pedir nos va a pedir una garantía. ¿Tiene usted algún familiar en Guatemala o su hermano, su papá, su mamá, que puedan ser fiador? Porque así, pues yo elaboro el contrato de fianza, ¿verdad? Entonces, porque usted ahí está en ese momento y usted tiene que aprovechar para preguntarle todas esas cosas. Y como dijo el licenciado Francisco Girón, elaborar las bases de divorcio, ¿verdad? Toda la demanda, pero estamos hablando de ese corazón ahí, de las bases de divorcio. Entonces, cuando usted llama a la señora, y primeramente, ¿qué le faltaría a la señora? Que es algo muy importante, pero puntual. ¿Qué le Licenciado, el faltaría a auxilio ella? de un abogado. El auxilio de un abogado. El auxilio de un abogado. ¿Verdad? Porque usted le va a platicar a ella, pues sí le va a decir, como le dejaron el teléfono, pues como dijo el licenciado Francisco Girón, la va a llamar a su oficina, está bien, pero le va a decir, mire señora, usted para este proceso va a necesitar su abogado. ¿Tiene usted un abogado que quiere que la represente? ¿Quién es el que usted quiere que la represente? Le puede decir la señora, sí, yo tengo mi abogado, y entonces, bueno, ¿quién es su abogado? ¿Será que tiene su número y todo para que nos contactemos con él? Y a usted le platica, mire, porque las bases de divorcio que su esposo me ha platicado y que me dijo que ya le había, porque como es voluntario, ¿verdad? Me dijo que ya le había platicado de estas cosas a usted. Entonces yo se las vuelvo a preguntar aquí. Mire, él dice que esto, que los hijos pues van a seguir con usted, que él los va a poder venir a ver aquí a Guatemala cuando él pueda venir, y que les va a mandar de pensión alimenticia esto, que también para usted hay una pensión de 800 quetzales, que se las va a depositar en tal cuenta, y dice que en cuanto a bienes no hay nada. ¿Qué dice usted? ¿Está bien todo eso?
sí, mire, él ya me había platicado, me había llamado y pues sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿tiene usted un su abogado? Le puede decir que sí, y entonces pues ese abogado va a tener que comparecer ahí con usted, licenciado Francisco Girón, o con la licenciada Carmen López, o con la licenciada Jenny B. Mariela, o con la licenciada Catherine con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces ya ahí están con los abogados y miran ese proyecto de bases de divorcio, ¿verdad? Ya, entonces, pero si la señora le dice, fíjese que no tengo abogado, entonces usted le puede decir, mire, yo le puedo pues recomendar un abogado, ¿verdad? Entonces, pero siempre le va a poner en conocimiento de todos estos temas. Por ejemplo, le dice, el licenciado Francisco Girón llama al licenciado Josué Rafael Perdomo, ¿es? ¿O Pérez? Pérez, licenciado, sí. Pérez, el licenciado Pérez. Entonces le llama el licenciado Girón y le dice, mira, Josué, fíjate que me habló un señor en Estados Unidos y tal y tal y tal. Y entonces fíjate que la señora no tenía abogado y mira, la situación está así, venite a la oficina y la vamos a llamar a ella también y aquí le vamos a explicar todo. Vos la quieres representar, ¿verdad? Nos van a pagar de honorarios 10,000 quetzales, 5,000 para vos y 5,000 para mí. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, usted dice, sí, está bien, yo acepto, llego a tu oficina, ¿cuándo nos juntamos? Y ahí se juntan y pues afirman, pues afinan todos estos puntos de la demanda y del proyecto de bases de I. Ven todo ahí que la demanda va bien con sus pruebas y ya cuando está lista, pues la presentan al, al juzgado, ¿verdad? Esa sería la forma en que tendría que hacerlo, ¿verdad? Pues usted, licenciado Josué Rafael Pérez, le tendrá que decir que a la señora, mire, señora, pues me contó aquí el licenciado, y usted no tenía abogado, pero él me habló para que yo la represente. Usted está de acuerdo que yo la represente, yo voy a ver por sus derechos. Mire acá, pues el proyecto, ¿usted está de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahí ya, pues, elaboran su memorial, lo ingresan, va a firmar solo la señora y usted, licenciado Josué Rafael Pérez, que eh, en su auxilio, ¿verdad? Y el abogado Francisco Girón, pues quien comparece como mandatario especial judicial con representación del señor que está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí cumplen con esos requisitos. ¿Estamos bien? ¿O falta algo para que no hayan dudas en ese punto? Sí, les da solo una Está muy bien. duda. Supónganse que si pasara así, de que uno cita a la parte contraria, por decirlo así, Sí, si uno no le hace esa pregunta, sino que uno, porque supónganse, no todas las personas son correctas, pues, ¿verdad? Porque muchas veces, aún así sean voluntarios, no quieren pagar de más, por decirlo así, ¿va? Pero digamos que si el abogado no es correcto y digamos que no cita la parte contraria, pero no le explica que debe estar auxiliada por un abogado, siempre, por decirlo así, si hizo algo, puso una cláusula, por decirlo así, en todo eso, que en aquel, digamos, el cliente de uno va a salir beneficiado, digamos, y la señora perjudicada, ¿siempre es válido o cuando el juez hace la calificación la puede desechar? bueno, precisamente les explicaba todo esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, le digo así lamentablemente y con respeto a los colegas, hay abogados que actúan de manera irresponsable, no poniendo al tanto de todas las circunstancias del caso en este caso, a la señora o al señor. Entonces ya le cuento qué ha pasado en la práctica. En una cantidad importante de casos. La semana pasada, por ir no ir muy lejos, hace 15 días más o menos. Como la audiencia es virtual, ¿verdad? Entonces ya estamos acá en la audiencia, pero aparecen en pantalla solo usted, Francisco Girón, como abogado mandatario. Con usted no hay problema porque usted representa al señor de
Estados Unidos. Bueno, en ese primer momento, antes de la audiencia, está para las 8, pero a las 8 menos cuarto estamos ya verificando y solo aparece la señora que está aquí en Guatemala. Y entonces vengo yo y señora doña Lucrecia Pérez Gómez, ¿cómo está? Pues, bien, señor juez, y ya sabe usted por qué está aquí en esta audiencia, pues ella ya se conectó desde su teléfono, ¿verdad? Es, sí, pues para mi divorcio. Ah, vaya. Y ya se comunicó usted con su abogado, ¿verdad? Porque fíjese que a este momento todavía no se ha conectado aquí para que aparezca así como usted apareció en pantalla, porque así le habla uno a las personas porque pues ellas no comprenden mucho, entonces hay que hablar lo más sencillo. Pues usted ya está aquí, ya le vemos, usted nos ve a nosotros también, ¿verdad? Y me está escuchando bien. Sí, yo le escucho muy bien. Entonces le preguntaba, pues, ¿no sabe usted de su abogado? Si él le llamó ahora temprano para que se pudieran conectar. Dice, señor juez, que yo no tengo abogado. Usted no tiene abogado. No, no tiene abogado. No le indicó nada a usted, pues la otra parte que usted pues tenía que comparecer aquí con abogado. Sí, pero fíjese que no, yo no sé nada, no me han dicho nada. Solo que tenía que estar acá por mi divorcio. Dice, sí, no está bien. Le dije, bueno, mire, esperemos unos minutos, vamos a ver qué. Y se conectan. Bueno, efectivamente se conectó el abogado mandatario y al rato pues el otro abogado que pues representaba a la señora. Y mire, pero le pregunté, mire, ¿y usted sabe eso de esas bases de divorcio, de cómo van a quedar los hijos, cómo va a quedar la pensión alimenticia, las relaciones familiares, mire, y si tienen casas y todo eso? Pues mire, sí me hablaron un poco de eso, pero como le digo, pues como no tengo abogado, pues el abogado que me llamó, que habló con mi esposo, que está en Estados Unidos, pues me dijo, eso me indicó, pues que el abogado me iba a informar. Pues entonces ya apareciendo en pantalla, pues los abogados, pues les hice la relación en cuanto al pronunciamiento de la señora que me había hecho previo a la audiencia, con lo cual pues tuve que suspender la audiencia e indicarles que por los motivos que la señora no estaba bien instruida respecto de todos sus derechos y pues, de los hijos y todo lo relacionado a lo que veníamos platicando del proyecto de bases de es- vemos ahí pues como abogado pues y notario pues, puede incurrir y incurren porque hay veces que conocen de unos puntos, como decía el compañero, de que pueda resultar perjuicio de una de las partes. Y en otra audiencia me decía una señora, porque uno les expone las bases, les dice en el momento, porque va por fases el proceso. Cuando uno llega a las bases de divorcio, le dice, en ese momento les corresponde ratificar sus bases de divorcio. Señora doña Claudia y don José, ustedes en sus bases de divorcio dicen que sus 3 hijos quedan bajo la guardia y custodia de usted, señora. Pues usted que es la madre, pues los va a tener, usted los va a cuidar, ¿verdad? Entonces, y también dice que el señor, cuando venga de Estados Unidos, se va a poder relacionar con sus hijos. Y también dice que la pensión para sus hijos está. Indica también que para usted no hay pensión alimenticia, que usted renunció. Y también dice aquí que no tienen ningún bien, ni mueble ni inmueble. Fíjese que eso significa, yo le explico porque no saben muchas veces esos términos. Es decir, que eso lo que dice aquí es que usted no tiene ni casas, no tienen con el Señor ni casas ni terrenos, por lo que no hay bienes que repartir, ¿verdad? O que liquidar, ¿verdad? Pero para ellos les digo que repartir entre ustedes. Bien, señor juez, fíjese que compramos un terrenito allá cerca de la Antigua y
una casa que es en esta en la que yo estoy viviendo, que esa casa yo sé que está a nombre de los dos. Y en el memorial de demanda dice que no hay bienes y que no hay nada y que hay comunidad absoluta de bienes en régimen de matrimonio adquirir. Imagínese que eso le pasa a uno en las audiencias. ¿Cómo quedan esos colegas abogados? Entonces, vemos pues que no se está cumpliendo. Entonces, pero hablamos estas cosas porque lo que aquí interesa es que todos estos puntos a usted le refresquen sobre estas circunstancias que se presentan y que a usted no le vaya a pasar. A usted no le vaya a pasar. Si a un amigo o colega le llama y le dice, mira, tengo un divorcio, no sé qué, no tengas pena, vos solo llega a mi oficina y firma. Yo me encargo de todo. No, usted va a ir a la oficina y se va a enterar de todo el proceso, porque el juez, los abogados tienen que estar enterados de cómo está todo. ¿Para qué? Para instruir bien a su patrocinado o dirigido y para velar por todos sus derechos. Entonces, pasan esas circunstancias, por lo que ya vemos ahí, pues, cómo es que deben de ustedes actuar en esas calidades que les corresponden. Sí, Bueno, licenciado, disculpe, una pregunta, digamos así como en las audiencias sobre divorcios voluntarios, digamos que sí sé que solo es en una sola audiencia que se tiene que resolver, pero digamos en esa situación que, digamos que son cosas como que muy de fondo, pues, ¿verdad? Las que se está incurriendo, pero sí, digamos que se dice que sí se pueden subsanar solo ciertas cosas, pues, ¿verdad? Pero ¿qué sucede ahí entonces con las audiencias? O hay que hacer nuevamente otro memorial o qué corresponde ahí sí. entonces. Bueno, mire, cuando hay falta de todas esas cuestiones muy esenciales, ya la audiencia, a veces el juez tiene que rechazar la demanda ahí. Como por ejemplo eso que la señora diga que no le informaron y que no se resolvió bien sobre los bienes, porque sí tienen un terreno por la antigua y tienen otra casa que es en la cual ella está viviendo y que está a nombre de las dos y que dicen que no tienen bienes en la demanda. Ahí se termina, se rechaza la demanda, ¿verdad? Se ordena devolver los documentos adjuntos, el archivo de las presentes actuaciones. Bueno, eso no limita que nuevamente puedan ordenar todo, ¿va? Pero qué necesidad hay de pasar por todos esos momentos cuando el abogado, que es el que sabe, tiene que, ustedes saben, que entrevistar a su dirigido y los dos abogados ver que ya la demanda está bien afinada y entonces presentarla. El abogado se va a presentar y solo va a decir sí, sí, sí. Que tienen que hablar todos en la audiencia. Entonces, Sí, cuando licenciado. son esas circunstancias que son muy de fondo, por ejemplo, quiero contarles, ¿verdad? Sin mencionar nombres. Antier me decía habían fijado 5,000 quetzales en el memorial y ya en la audiencia me estaban diciendo que mejor la iban a modificar a 3,500. Pues como es una circunstancia que yo tengo, el artículo 230 son para los efectos de aprobar el convenio y el 231, el de la sentencia, son cosas que van a resolver el fondo. Estamos en el 230 y 231, ¿verdad? Si no me corrigen ahí, por favor. Entonces, no puedo aprobar un convenio así. Entonces, le digo que de darse esa circunstancia, tendría ahí, pues, eh, por consideración, les dije que tendría que suspender la audiencia, que deberían de ingresar otro memorial donde hagan la modificación de esa demanda. Porque la ley lo que señala es que la demanda pues puede ser modificada, ampliada, modificada,
antes de contestarse la misma. En este caso, pues ni modo, como es un voluntario, ambos comparecen de una vez ahí, pero necesito que esté por escrito esa modificación, porque son aspectos que van a quedar en el expediente, tanto en forma escrita y también porque esa audiencia queda grabada en forma oral. Entonces, pues les indiqué eso y cuando les dije eso, pues mejor dijeron que retiraban su petición y que mejor continuaban con la pensión alimenticia que estaba establecida ya en esas bases de divorcio. Entonces se continuó con la audiencia y pues se llegó al término final, ¿verdad? Pero Disculpe, licenciado. Sí. ¿De qué ley es la del 230 y 231 que estaba hablando? Disculpe. Perdón, es 430 y 431 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, perdone, ¿no? 430 es la aprobación del convenio y 431 la sentencia. Entonces, tiene que estar aprobado el convenio y el juez para aprobar el convenio, lean lo que ahí dice, ahí va. Establecerán que el juez pues tiene que verificar que estén arregladas conforme a la ley esas bases. Y si es así, pues puede continuar para luego pues emitir las sentencias. Bueno, ahora ya estamos, ¿verdad? Si no, ahora si hay otra pregunta, no tengan pena. Me parece importante porque esto pues estamos dándole conclusión al tema de los divorcios voluntarios y luego pues nos tocará ya otros temas, entonces para ir saliendo de todos estos puntitos que nos pudieran y circunstancias que se dan en este tipo de procesos. ¿Algo más referente a alguna? ¿Sí? Parece ser que Javier ya dio señales de vida, por si quisiera hablar. Perdón, Javier casi no les... Sarmiento. Ya apareció Javier Sarmiento, por si lo pudiera volver a contactar. Bueno, ya llevamos casi ya la pasadita a la hora de clase, pues vamos a continuar de esta manera. Por acá vamos a ver, bueno. Disculpe, licenciado. Sí. Perdón, solo para consignar el tema visto en clases que le estaba poniendo atención, pero ahorita me acordé que aquí era el formulario. ¿Qué tema podemos consignar en el formulario? Perdón, no mucho le Es que comprendí. dice tema visto en clase, entonces tenemos que llenar el formulario de asistencia. Pero sí, podemos consignar divorcio voluntario con mandato judicial. Divorcios, gracias, licenciado. tema divorcios voluntarios. Bueno, muy amable. Vamos a otro punto. Como el señor está en Estados Unidos y él va a proporcionar las pensiones alimenticias, usted, como su abogado, y para que la demanda vaya muy puntual, ¿cómo garantizaría los alimentos? Brandon Vázquez, lo veo con muchos deseos de contestar a la pregunta. Confianza. Como hay algunos que solo la foto ponen y yo no sé si están descansando, durmiendo, comiendo, pero saben ustedes, ¿verdad? Que imagínense que a estas etapas de la vida, pues cada uno pues somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Y si no lo miro yo, pues también se mira usted mismo, ¿verdad? Y entonces usted va a decir, me miro que no estoy en audiencia, me miro que no estoy poniendo atención, me miro que no estoy aprovechando mi tiempo. O puede decir, ya todos esos temas ya los sé. Y qué aburrido, pues también pueda estar diciendo eso, ¿verdad? Pero la verdad que su responsabilidad, ¿verdad? Bueno, estamos aprendiendo, Lee. Don Jonathan nos quiere hablar ahí. Yo vi que levantó la mano. Licenciado Jonathan, José, no sé si es Rivera o Ríos. La garantía, ¿qué garantía presentamos entonces si el señor está en Estados Unidos
y va a tener que proporcionar esa pensión alimenticia. Sí, buenos días. Buenos días. La garantía. Sí. Sí. Permítame un momento. Vamos a darle chance a otro. Oye, gracias, le agradezco. Licenciado, perdone, buenos días. ¿Sí? ¿La garantía será en los bienes hipotecables o confianza o seguridad con otra persona? ¿Fianza personal o bienes hipotecables? Perfecto. ¿Qué artículo explica eso? El artículo 292. Y estará bien también ¿qué nos dirá el 164 también? Creo que nos dice algo de las garantías también. A ver, 37, 164 del Código Civil. Del Código Civil 164, obligaciones del juez. Sí, yo les trasladé también la obligación del juez porque van, como diríamos, como en congruencia, como en reciprocidad, que ustedes estén atentos que el juez lo que indica ahí. Denle lectura, por favor, compañero. 164. Civil, obligaciones del juez. Artículo 164, Código Civil. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, debe calificar la garantía y si esta, a su juicio, no fuera suficiente, ordenará su ampliación, de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Bueno, entonces quiere decir que si el señor solo en la demanda, porque son ustedes, el señor no sabe y entonces son ustedes, ¿verdad? Indican que le va a proporcionar 3,000 quetzales en la pensión como la indicamos. Y pues indican, garantiza su obligación con los ingresos que percibe producto de su trabajo, el cual corresponde a que trabaja como mensajero en la compañía Mensajes y Servicios de la empresa de la ciudad de Nueva York, de Estados Unidos de Norteamérica. Y solo eso dice, solo así está bien la garantía entonces. Solo que diga eso, que lo garantiza con esos ingresos de su trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Y ustedes así lo consignan en la demanda, ¿verdad? ¿Estará cumpliendo con eso que dice el artículo 164 que acaba de leer la compañera? ¿Será que el juez... Licenciado, una pregunta. Sí. Ahí es donde se debe de presentar o adjuntar al documento el de los ingresos que tiene por parte de la empresa. Y como es en Estados Unidos y la empresa, pues, como diríamos, es gringa, ¿verdad? Y el documento que le extienden viene en inglés, ¿qué pasaría? El notario debería, bueno, no sé, o por un traductor jurado tal vez traducirla y que el notario la legalice y la protocolice. Claro, está bien. Se haría eso está perfecto. Así dice así como dice la ley. Sí, diga.
traducido y ratificado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque para eso me imagino que esas diligencias deben de constar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lick. Sí, lo que le da la solución ahí es el artículo 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, que todo documento proveniente del extranjero debe protocolizarse. Y si viene en inglés, debe presentarse con traducción al español, traductor autorizado. Debe de hacerse de esa manera. Pero está bien y en eso trabaja y pues ni modo, pero ya con eso el juez, conforme al artículo 164, acepta esa garantía. Ya con eso es suficiente. Es pregunta. Ya una compañera había hablado sobre otras garantías por ahí. Licenciado, una garantía no podría ser que se pueda, de parte de la mujer, digamos, se pida que el hombre haga el depósito o el pago a una cuenta del organismo judicial para que sí, para estar seguros y garantizar que sí va a realizar el pago. Bueno, ahí lo que estaríamos estableciendo, que era otra pregunta que les iba a hacer después de esta, era efectivamente esa, ¿verdad? Vamos a dejar esa pregunta para despuesito, ese argumento que usted presentó hoy. Pero vamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Disculpe, aquí le saluda Javier. Fíjese que teníamos un poquito de inconveniente con el tema del código de Zoom porque no nos permitía ingresar. Pero ya el licenciado ya nos compartió la nueva clave que les proveyó Zoom, entonces ya puede compartir pantalla. Disculpe la tardanza, pero ya me lo pasaron. Entonces ya puede compartir su pantalla. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por su apoyo siempre. Ahí estamos siempre pendientes y le agradezco hoy. Entonces, continuamos ahí. Alguien estaba interviniendo en referencia a la garantía. Ya Licenciado. Complementar con lo que una compañera mencionó anteriormente. No con eso de la forma de hacer el pago, sino que más que todo con la garantía, que es otro punto. Sí, diga, Licenciado, sí. Buen día. Bueno, yo considero que una garantía para poder hacer efectivo el pago, más allá de lo de la cuenta, puede ser que un juez otorgue, ¿verdad? Una orden a la empresa o a la entidad donde el padre trabaja para que se le pueda retener cierta cantidad de su sueldo y hacerlo entrega a la madre, ¿verdad? Claro. Bueno, miren, pues estamos hablando puntualmente en que la garantía se refiere específicamente cómo el juez va a establecer que se va a cumplir con esa obligación, que la garantía que se esté prestando sea suficiente. Ya la compañera por allá que se expresó sobre lo que establece el artículo 292 del Código Civil en cuanto a las clases de garantía que se pueden prestar. Entonces, ahí por eso les preguntaba que ya presentó su constancia de salario, vino en inglés, se protocolizó, se estableció que es un documento verdadero, ¿verdad? Y que él tiene esa capacidad económica para pagar. Pero entonces yo les dije, ya se protocolizó y ya todo está bien de ese documento. Pero yo les dije, conforme al 164, que el juez va a calificar la garantía, ¿será solo suficiente eso? ¿O qué otra cuestión? ¿Sí? Está bien eso y está bonito y todo, y siempre y cuando ha sido ratificado y lo demás y traducido bien, pero habría que investigar si tiene alguna casita o algún bien así que asegure o algún ingreso, algún negocio o alguna otra garantía de las cuales expresa el Código Civil, pudiendo ser esta mobiliaria,
para ¿Cómo? poder asegurar el pago. Bueno, pero como usted es el abogado, le va a decir a él, le va a platicar de eso y usted, tal como me lo platican, entonces, ¿qué garantía, aparte de contar con esa constancia, qué otra garantía Perdón de que lo presentaría interrumpa. usted como abogado? ¿Sí? Yo me recuerdo que usted había dicho que algún familiar podía servir como fiador. No sé si estoy mal ahí. Perfecto. ¿Verdad? Puede ser ese contrato de fianza que es el que más de fiador, mancomunado y solidario. Contrato de fianza, mediante el cual ya sea cualquier persona, tío, abuelo, padre, un hermano que está en Estados Unidos, se preste para ser el fiador. Debe ser, en ese contrato, aparece él aceptando ser fiador, mancomunado y solidario por la obligación alimenticia, exponiendo ahí de esa pensión alimenticia que se fija dentro de ese divorcio. Ahí estamos. Licenciado, disculpe. Sí. Perdónele, disculpe. Y Ahorita solo para con que lo no que se me, usted... solo porque no se me escape. No es suficiente solo que se constituya en el contrato, ¿verdad? Aparte de eso, usted acompaña los ingresos de ese fiador, pero ese fiador no va a estar en Estados Unidos como el solicitante, ese fiador va a estar aquí en Guatemala, porque aquí están los hijos, aquí está la señora, porque la garantía lo que pretende es que si el señor que está allá en Estados Unidos ya no manda nada, ¿a quién vamos a ejecutar acá? A ese fiador que es mancomunado y solidario. Perdón, tiene la palabra, compañero, perdón. No, usted disculpe, Lick, es que me surgió con esto, me surge una pregunta, es cierto, el fiador, una excelente garantía, pero entonces el fiador tiene que comparecer a la audiencia para aceptar o ratificar más bien, porque el fiador no está siendo representado, o sea, el abogado no está representando al de Estados Unidos y al fiador, pues, sino que él está representando únicamente al de Estados Unidos. Entonces, en este asunto de fianza, de plano que me imagino yo, o es obligatorio que él comparezca, ¿verdad, Lick? No. Miren por qué. Porque a usted le habló su cliente, ¿verdad? Él está en Estados Unidos. Y como usted es el que lo va a orientar, va a ejercer esa función orientadora, directora, asesora, modeladora, que es cuando ya le haces toda la demanda. Usted le va a decir, mire, don Julio, pero está bien, estamos bien con ese documento que usted me va a mandar donde dice que la empresa se lo va a dar de cuánto gana, pero fíjese que aquí en el juzgado nos van a pedir un fiador. ¿Tiene usted un familiar en Guatemala? Y pues sí, mi hermano, ¿y usted cree que él puede ser fiador? Pues mire, déjeme, lo voy a llamar y le voy a decir que me haga el favor. Yo digo que sí, ellos ya saben allá de mi situación y entonces ya él le habla a su hermano y el hermano le dice, no tengas pena, yo voy a ser tu fiador. Pues estoy platicando, ¿verdad? En ese caso, en sentido positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces mira, tenés que ir con el licenciado, que es con usted, ¿verdad? Y ya ahí van a hacer el escrito, ¿verdad? Porque ellos no saben decir, mira, él va a hacer el escrito, donde vas a quedar como mi fiador. Y como el que sabe modelar el contrato es usted. Entonces usted ya con los requisitos de ley hace el contrato, ¿verdad? En escritura pública, ahí puede hacer el trato de fianza y ahí se indica, ahí usted lo identifica plenamente bajo juramento de ley y todo, y entonces expresan la relación de que por qué comparece él, ¿verdad? Que su hermano va promoviendo juicio de divorcio y que como van a quedar obligaciones a favor de su hijo y si también hay de la señora y que él por este acto pues se constituye como fiador, mancomunado y solidario de su hermano por esas obligaciones, ¿verdad?
Entonces, él tiene claridad, usted le va a exponer lo de la contrato de fianza, se lo va a leer, y entonces, como usted le va a explicar, bueno, mire, si su hermano usted un día no paga, y la señora vaya a pedir que se le paguen, si su hermano no paga, va a ser usted al que lo van a demandar. Usted le está explicando todo. Y usted que como notario tiene fe pública. Licenciado, y en este caso también existe privación de libertad al fiador. En este caso también existe privación de libertad al fiador por caer en el delito de negación de alimentos. También porque asume todas las consecuencias derivadas de ese incumplimiento. Ajá. Muchísimas gracias, Lick. Porque está quedando obligado, ¿verdad? Y entonces deberá cumplir porque está aceptando ser fiador, mancomunado y solidario para que cumpla con esa obligación que en el caso de que el titular, el principal obligado, no lo haga. Entonces ya vimos que la garantía va a ser su constancia de ingresos, aunque le quiero indicar que muchas veces pues no presentan sus ingresos, solo indican que sí trabajan en Estados Unidos y que en la construcción o en cualquier otra clase de trabajo, pero que su garantía es su fiador, ¿verdad? Lo que acreditan con el testimonio de la escritura pública número tal, que contiene contrato de fianza, que fue autorizado en la ciudad de Guatemala el día tal y tal, por el notario tal y tal, donde aparece que se constituye como fiador mancomunado y solidario de la obligación contraída el señor fulano tal, ¿verdad? Y entonces ahí estamos cumpliendo. Y también el fiador, pues, menciono, pues cualquier empresa ahí, pues la empresa Isopan, ¿verdad? Que es donde ven que trabaja como gerente de Isopan o como piloto o cualquier otro cargo que tenga, ¿verdad? Presenta ahí el fiador los ingresos que percibe. Pero viene que la pensión es de 4,000 quetzales, un ejemplo, y el señor gana 4,500. ¿Qué harían ustedes como jueces? Vamos a ver. ¿Qué pensarían ustedes? Él gana 4,500 y la pensión alimenticia que hay que cumplir son 4,000. ¿Qué harían ustedes como jueces o como abogados? Que como ustedes quieren que tenga éxito la presentación de la demanda, ¿verdad? ¿Sí? Era una... ¿Sí? Por favor. Dele, compañera. Gracias. Pues no se podría aceptar esa garantía porque no cubre la pensión, entonces no sería efectiva la pensión, entonces quedaría igual, es decir, no habría cumplimiento de la obligación de prestar alimento. ¿Otro compañero que va a expresar? Esa era una de mis preguntas que iba a hacer, licenciado, solamente no sé si al momento de que no se llegue a la cantidad, pues se necesitará de otro fiador para que logre llegar a la cantidad. Sí, tiene que constituir otro fiador, otro que sí cumpla con lo dispuesto en el artículo 164. ¿Quién tiene el 164? Y vean lo que nos está estableciendo ahí. Por favor. 164 del Código Civil. Obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez bajo su responsabilidad debe calificar la garantía y si ésta, a su juicio, no fuere suficiente, ordenará su ampliación, de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Bueno, ahí estaríamos viendo ahí
después al calificarla. Imagínense que la pensión es de 4,000 y el señor gana 4,500. Yo no voy a pretender que este señor está suficientemente, pues, capaz económicamente para cumplirla, porque si se le va a ejecutar, se le van a ejecutar 4,000. Bueno, y póngale que el atraso ya es de 6 meses y gana 4,500. A la hora que se le embargue ese salario ya dentro de un juicio ejecutivo, imagínense, ese señor no tiene la capacidad de ser fiador. Podría ser fiador ahí uno que gane por lo menos unos 7,000 a 8,000 quetzales, porque el fiador tiene que estar solvente para poder soportar esa obligación que le podría sobrevenir como consecuencia de un juicio ejecutivo y que él pueda seguir sobreviviendo, ¿verdad? Una garantía que sea suficiente. Y también hablábamos que puede haber otra garantía, como que el señor tenga una propiedad aquí en Guatemala, ¿verdad? Tenga una vivienda, pues como... Y entonces lo que se hace, pues es de que como él la ofrece en garantía, pues la mandan a inscribir la garantía en el registro de la propiedad, donde por medio de siempre un instrumento público hacen ver que el señor ha constituido ese bien en garantía por alimentos, ¿verdad? Dentro del proceso dentro del proceso que esté llevando, ¿verdad? Para pensiones alimenticias de sus hijos y de la señora, si fuera el caso, ¿va? Entonces ahí ya ese bien queda como garantía, ¿verdad? Si fuera en el caso de un bien. Pero se manda a hacer la inscripción al registro de la propiedad para que ese bien no pueda ser vendido, ni cedido, ni enajenado, pues de ninguna clase, pues que no se pueda hacer ninguna negociación de ninguna clase en cuanto a ese bien. Bueno, y decíamos que es importante aportar la constancia de ingresos de ese fiador. Si trabaja en cualquier empresa, pues esa empresa le va a extender la constancia porque el juez necesita verificar esos puntos. Ahí estaríamos con ese punto, compañeros, de la fianza para cumplir. Hemos visto aspectos importantes relacionados a esa asesoría, a esa dirección, a esa orientación que debe hacer el abogado y notario para su cliente y que conozca de todos esos puntos, tanto de una parte como la otra, para que al momento que ese proyecto de bases de divorcio tenga que aprobarse, ellos estén conscientes, porque si en esa audiencia van a decir, fíjese juez, yo no, señor juez, yo no sé de esos bienes, yo no sé de esas pensiones, yo no sé de nada, ¿cómo quedaría usted como abogado? Entonces, cumpliendo puntualmente ahí. Bueno, vamos a ver ahí. Permítame un momento. Disculpe. ¿Sí? Disculpe, pero en mi forma de pensamiento, ese divorcio no podría jamás ser posible, puesto que ahí lo que estoy haciendo es que estoy recargando la responsabilidad en los fiadores y eso no debe ser así porque la pensión alimenticia corresponde al cónyuge o al exconviviente, puesto que de él es la responsabilidad y una persona no se le puede embargar el 90% del salario, que es lo que se está pretendiendo en este caso. Entonces ahí el abogado queda malísimo porque él está endeudando a su representado, o a menos que el representado tenga otros ingresos, ¿va? Pero entonces debería hacerlos constar, pero para mí no procede, el abogado queda malísimo ahí, perfectamente mal, de una forma espantosa, puesto que pues no está defendiendo los intereses del cliente, ¿vale? Claro, claro. Por eso platicamos esto desde ahorita. ¿Para qué?
porque desde este momento usted lo sabe, y usted sabe que la pensión es de 4,000 quetzales, ¿verdad? Usted ya como abogado ahí está entre el caso, y entonces usted sabe que es de 4,000, y le dice, mire, mi hermano puede ser mi fiador, ¿y cuánto gana su hermano? 4,500. No, mire, esa pensión, ese nuevo salario no está bueno, tenemos que ver otro fiador. Bueno, y van platicando, van agotando, van viendo cómo se puede garantizar en la forma que sea suficiente, ¿verdad? Para que, porque de eso estamos platicando, para que a los que les ha pasado, porque como ya les estaba comentando, estas cosas han pasado y siguen pasando, pero yo no quiero que a ustedes les pasen, entonces yo se los estoy diciendo desde ahora, ¿verdad? Desde ahora y que ustedes no vayan, porque van a ser ustedes los que incurren, ¿verdad? Porque son ustedes, ¿verdad? El solicitante lo que hace es requerirle sus servicios, darle toda la información que tiene y a ustedes son los que van a modelar esa demanda. Bueno, vamos a ver aquí, si ya no hay preguntas sobre los voluntarios, pasaríamos a otro tema, ¿sí? Sí, disculpe una pregunta. Digamos en el de que no se pueda conseguir un fiador, porque muchas veces las personas saben eso, de que se van a comprometer en nombre de otro. No perdón, ¿cómo está el asunto de este? Digamos, si en el caso no se puede conseguir un fiador, ¿verdad? Porque estas personas muy bien saben que se están comprometiendo en nombre de otro, pues, ¿verdad? Y puede resultar que sí van a salir perjudicados en determinado momento. Sí. Digamos, no hay otra forma de garantizar esa obligación. U otro medio. Y digamos que ¿como cuál diría usted? No, digamos, porque como supónganse que si no se pudiera encontrar un fiador, ¿qué pasa con ese requisito de mientras no cumplan, mientras no se cumplan, no va a tener éxito esa demanda, porque imagínense que el juez lo acepte. Ahí que dice, bajo responsabilidad del juez, calificará esa garantía. Entonces, así pasa muchas veces, ¿verdad? Que el abogado le traslada al juez la responsabilidad a que lo acéptelo y que aquí, que allá, y después que hay problemas, ¿qué dicen? El juez, ¿verdad? No. Por eso dice ahí, mientras no estén aseguradas esas, ¿verdad? Dice aquí, miren, el 165 de la parte final. Y se refiere tanto en el divorcio por mutuo consentimiento como para el juicio ordinario de divorcio. En este caso, como en el de mutuo acuerdo, no podrá declararse separación o el divorcio mientras no estén suficientes para garantizar la alimentación y educación de los hijos. ¿Verdad? Entonces, vamos a decir, el juez nunca resuelve y queremos que el juez resuelve y no hay garantía. Y entonces, eso lo concatenamos con lo que establece el 430 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Verdad? Porque vemos la parte sustantiva, la parte procesal. Dice, el juez aprobará el convenio si estuviera arreglado a la ley y las garantías propuestas fueran suficientes. ¿Verdad? ¿Estamos bien, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Vale. Bueno, hemos pues prácticamente, hay tanto caso, tanto proceso, cada uno tiene sus eventualidades, sus
circunstancias, pero hemos tratado de abordar casi todas las formas en que se presentan las demandas de divorcio por mutuo consentimiento, con mandatario, sin mandatario, con fianza, sin fianza, con hijos, sin hijos, con hijos mayores, o solo ambos padres, con bienes, sin bienes, y entonces pues ya sabemos pues, bueno, nos falta el último punto ese, que es en cuanto a los bienes. Bueno, viene el licenciado Marco López y en la demanda indica que dentro del matrimonio adquirieron 5 bienes, 2 terrenos que no son con construcción, que están inscritos en el registro de la propiedad, y 3 terrenos con construcción que también están inscritos en el registro de la propiedad, pues de los cuales pues por medio de este acto indicamos que los 2 terrenos me van a quedar a mí y las 3 casas le van a quedar a la señora. ¿Todo bien con eso? ¿Está bien? ¿O está mal? Pues como es día sábado, pues está mal. Pues sí. Muy bueno, Lick. Ya no mucho hace, ¿verdad? Por ahí todavía. Yo ya me comí mi tamal, Lick, así ya, que conmigo no quedó re muy bien. Bueno. Yo solo los que hace cosa porque cuesta encontrar buenos tamales, ¿verdad? Y los que hace usted, ¿verdad? Pues no los hemos probado, pero ya con lo que usted nos dijo. Provechito, Lick. Provechito. Bueno, entonces, por favor, compañeros, quisiera que tomaran este último puntito que vamos a ver de ese tema y vamos a entrar luego a este otro. ¿No está bien o sí está bien? Y usted presente sus argumentos. Si lo más que va a pasar es de que pues está bien lo que indicó, o puede ser que no, pero el día de hoy lo aclaramos. Que mejor que lo aclaremos ahorita, porque así como estamos exponiendo los puntos, como estamos llevando nuestra clínica, ni modo como todo va mejorando, pues yo sí les indico que yo escucho ahí a veces muchas, ¿qué le digo? Críticas o quejas de los estudiantes, pero yo veo que ahora se les explica más, se les expone más todos los casos, todas las demandas. En mi tiempo era un poco más, miraba uno más por su cuenta, sí explicaban, pues no vamos a quitar eso, pero entonces sí yo sé que pues no somos perfectos como docentes, ¿verdad? Pero buscamos hacemos esto pues para que ustedes lo aprendan. No me ha contestado ninguno, yo sí quisiera que alguien dijera que sí está bien así como lo expuso en su demanda y se le va a dar trámite a la demanda o se va a rechazar. Algún valiente, no tengan pena. Indican en su demanda, en sus bases de divorcio, por ejemplo, ¿va? En sus hechos y en sus bases de divorcio, ya muy puntualmente. En cuanto a bienes, adquirimos 2 terrenos y 3 casas, ¿va? Y así, por decirle en palabras simples, ¿va? Y llegamos al acuerdo que los 2 terrenos quedan a favor de mi persona, pues el señor tal y tal, ¿va? Y las 3 casas a favor de la señora. Punto. Y ahí nomás. ¿Está bien o no está bien? Sí, licenciado, creo que esa sería una buena forma de negociar para evitarse un proceso, se podría decir, engorroso y desgastante muchas veces, porque a veces las parejas siempre es como que
un estira y afloja, ¿verdad? ¿Y quién va a ganar? Es como que fuera una guerra, bueno, se convierte en una guerra de poder entre ambos cónyuges, ¿verdad? Que pero quieren tener más. Pero mi pregunta esta es, ¿está bien? Usted lo puso así en la demanda porque usted es la abogada, ustedes son los abogados, y ahí termina, no hay que hacer ya nada más. Ya con eso que se puso en la demanda, ya quedó nítido. Aquí no va a haber rechazo. Sí, estaría bien, porque Estaría están llegando a un mutuo acuerdo. a un mutuo acuerdo, está bien. ¿Alguien más? ¿Faltaría el proyecto de bases de divorcio, Oli? No. No, porque ahí está en el proyecto. En el proyecto de bases de divorcio, en el punto de los bienes, ponen, en cuanto a bienes, hacemos de conocimiento, señor juez, que tenemos durante el matrimonio, que adquirimos, aportamos 2 terrenos y 3 casas. Los 2 terrenos le van a quedar al señor fulano de tal y las 3 casas le van a quedar a la señora fulano. ¿Suficiente? Les tengo malas noticias. No es suficiente. Como diría una canción por ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, vean, todo lo que ustedes indican y que hacen relación de que existe, pues salvo cuestiones muy notorias, ¿verdad? Pero esa es una cuestión muy esencial. Entonces, no va a ser suficiente porque, como dijo la compañera con muy buen tino, para que ya no hayan problemas, precisamente para eso es. Y para que ya no hayan problemas, no es suficiente solo con ponerlo y escribirlo en la demanda, sino que se hace necesario que presenten, acompañando a la demanda, de una vez la escritura pública donde liquidan el patrimonio conyugal. Es decir, que ustedes pueden poner en la demanda, pongan atención, que ustedes no lo van a redactar en esos términos, tienen que hacerlo técnico, ¿va? Pero ustedes al colocar ahí, escribir que los 2 terrenos y quedan a favor del señor fulano de tal y que las 3 casas quedan a favor de la señora fulana de tal, lo cual acreditamos con el testimonio de la escritura pública número tal, mediante la cual, autorizada por el notario tal, número tal, autorizada por el notario tal, en fecha tal, mediante esa escritura pública, liquidamos nuestro patrimonio conyugal. Es decir, que esa escritura pública, la cual la acompañamos aquí al proceso y que ya se encuentra inscrito en el registro de la propiedad. Y entonces el juez, al revisar los documentos, mira que aparece testimonio correspondiente, como dice ahí, de fecha tal, autorizado por tal, contiene liquidación de patrimonio conyugal. Dice ahí que en la finca número tal y la finca número tal, ubicadas en tal lugar, han decidido, quedan a favor de la señora, del señor, perdón, renunciando el señor a reclamar cualquier derecho sobre esas 2 propiedades. Y en cuanto a las fincas tales y tales y tales, quedan a favor de la señora tal y tal, quedando a favor de la señora, renunciando el señor a reclamar cualquier derecho en cuanto a esos bienes. Y sigue viendo el juez y encuentra que ahí está inscrito ya en el registro de la propiedad, que esos bienes ya solo quedaron unos solo en propiedad, los que se indicó solo en propiedad del señor, y miran en las otras certificaciones que también ya están inscritos solo en favor de la señora. Y entonces ya cumplieron. ¿Me comprenden? Ahí estaríamos, ¿verdad? Ahora sí, o todavía no. Porque si me dicen ahí también, porque a veces pasa, de los bienes no hacemos ningún pronunciamiento porque ya lo damos.
Entonces el juez va a decir, como ahí en la demanda dice que ya lo liquidaron, está bueno, sigamos. Pero no es así. Entonces el juez le va a decir, se rechaza, se demanda por no haber presentado el instrumento público donde se acredite la liquidación del patrimonio conyugal. Licenciado, disculpe. Sí. En su experiencia, esto pasa cuando le presentan a usted a usted ¿qué con tanta frecuencia le sucede, le ha pasado estos casos? Diríamos 20%. Es un número importante. 20%, sí, sí es bastante, o sea, sí pasa esto. Sí pasa. Bueno, ya no debería de pasar, ¿verdad? No, porque cuando se quiere disolver el vínculo, pues uno no se casó para divorciarse, pero cuando sucede esto, uno quisiera como que fuera lo más pronto posible, ¿verdad? Para no estar en esas situaciones. Pues sí. Entonces, por eso les digo que ustedes dirijan, asesoren bien a sus clientes. Dicen, miren, no, eso no lo vamos a ver ahorita. No, miren, si esos dos puntos no los van aquí en la demanda, esto no va a ser posible. ¿Cómo van a quedar? Como si no los han liquidado y están ahí ante usted todavía, entonces usted les dice, no, eso tienen que liquidar. ¿Qué es liquidar? Usted le va a decir, mire, esta casa está a nombre de los dos. ¿Cómo deciden que va a quedar? Porque el juez tiene que bueno, yo voy a dar, de hecho, mi 50% a mi esposa, ¿verdad? O de ese bien. Del otro bien, dice la señora, yo le doy mi 50% a él de ese otro. Entonces le va a quedar un bien a uno y un bien a otro, por decirles un ejemplo. La cosa es que resuelvan ahí cómo van a quedar los bienes y que ya quede establecido mediante el instrumento público correspondiente y asimismo inscrito en el registro de la propiedad. Pero como no lo tienen todavía, entonces usted tiene que esperar, elaborar los instrumentos públicos, llevarlos a que los inscriban en el registro de la propiedad y entonces ya con todo, pues, ya tienen todo arreglado y promueven ya su demanda cumpliendo con todos esos requisitos, ¿verdad? Y si no hay bienes, usted le tiene que decir, señora, es cierto que no hay bienes, dígame la verdad, porque después pueden haber problemas. Hay quienes son muy acuciosos y piden una negativa al registro de la propiedad donde indican que efectivamente ellos no tienen ningún bien inscrito en los registros de la propiedad y también logran obtener una carencia de bienes en el TICABI y entonces esas las acompañan ahí a la demanda, ¿verdad? Y entonces vamos cumpliendo con todos esos puntos y como le indico, pues usted es el principal responsable, ¿verdad? Porque si imagínense que eso ha pasado, ¿verdad? Que le va a decir el señor, le dice el señor, mire, no le digamos nada a mi esposa, mire, como ya tenemos 6, 7 años de separados. Hay unos terrenitos allá por mi pueblo que son míos, pero de eso no le vamos a decir nada. Hay que, ponga usted ahí que no tenemos bienes. Imagínese, qué delicado, porque usted está en una posición delicada, que no es complicada cuando actuamos y como lo tenemos que hacer, pues correctamente, ¿verdad? Y para el juez también, ¿verdad? Tiene que actuar bien. El juez los juramenta y desde ese momento que los juramenta al iniciar la audiencia, están comprometidos a decir la verdad, tanto los solicitantes como los abogados, y se les hace saber de los delitos en los cuales pueden incurrir en el caso que no se conduzca con esa verdad. Y puede ser cualquier delito. Y si hay documentos alterados, si hay documentos fraudulentos y cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Entonces,
Usted como buen abogado, correcto, íntegro, va a hacer las cosas de la forma correcta. Bien, ya estamos a menos 8 minutos y entonces vamos a dejar la clase por el día de hoy. Quería pasar a este otro tema, pero lo importante fue que aprovechamos todo este repaso de esta clase de procesos y que recuerden que pues en un momento oportuno pueden ser tomados para evaluación. Y pues yo pues quisiera que ustedes, como se dice mucho, que no estudiemos solo por la pena del examen, porque hay muchos que lo hacen así, entonces comienzan a estudiar 2 días antes, ¿verdad? En cambio, el que quiere aprender, pues desde ya, pues ya va tomando pues estos aportes, porque le van a servir para su profesión. Y entonces va a ser un buen abogado. Tengan un muy buen día, bendiciones para todos. Lick, solo una Deseándoles se pregunta. encuentre bien. Sí, Perdone, el examen, hablando del tema, ¿va a ser este fin de semana o hasta el otro? como mire, nosotros estamos sujetos a la dirección, a la autoridad. Entonces ya ustedes se pudieron dar cuenta que en el examen anterior nos avisaron, ¿verdad? En cuándo era y entonces cuándo se tenía que realizar y entonces de igual manera va a ser ahora, nos van a ellos indicar cuándo es y entonces yo ya les estaré enviando, pues les estaré